Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de webinar de Talana. Eh, Muchas gracias por estar presente. En esta oportunidad queremos partir con un webinar ligeramente distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué no nos vamos a enfocar en algo que nos pidieron durante el último webinar, que era comentarles acerca del tema de los OKR y cómo esta herramienta puede ser una muy buena solución para soportar la forma de medir la productividad en trabajo a distancia? Para esta oportunidad, lo que hicimos más que dictar nosotros mismos el webinar fue invitar al que es probablemente hoy por hoy uno de los máximos exponentes del tema en Chile, que es Patrick Mork, consultor, amigo de la casa y un, creo que, gran expositor que va a partir viendo los principales temas de OKR. Dado que la presentación es un poco más larga, me gustaría pedirles que en esta oportunidad dejáramos todas las preguntas para el final, por cuanto la presentación incorpora mucha información y muy relevante. La idea es que cualquier pregunta que tengan las tratemos de centralizar al final, y si nos falta tiempo vamos a ver cómo las vamos canalizando sus preguntas. Patrick, ¿ya estás conectado? Bueno, Patrick, yo le estaba haciendo la presentación a todo el mundo acerca de la metodología de OKR, pero ahora, para no retrasar demasiado, me gustaría ya darte a ti la palabra para que por favor nos vayas contando acerca de esta metodología y cómo puede revolucionar la forma en la cual estamos consiguiendo el teletrabajo y en general la forma de entender la supervisión y la colaboración en los equipos. Súper. Bueno, saltamos ahí, vamos a entrar con fuerza, con todo, porque hay mucho material que cubrir y una cosa que es fundamental, obviamente, bueno, los OKRs cambiaron Google para siempre. Ahí hablaré muy poco, pero un poquito de resumen de la historia de los OKRs, pero obviamente es la forma que Google utiliza para fijar metas y objetivos de forma anual y trimestral. Un poquito sobre nosotros, para no entrar en mucho detalle. Leap básicamente es una empresa que monté yo el año pasado. Se dedica a lo que es muy cercana con nuestros clientes a través de lo que llamamos performance coaching y talleres de alto rendimiento, asesorando a las empresas a hacer cambios culturales. Por mi lado, bueno, Pablo ya habló un poco de mí. Yo estuve trabajando en tecnología durante unos 20 años por todos lados del mundo. Trabajé en unos 7 países, incluso Estados Unidos. Y antes de llegar a Chile, estuve 10 años trabajando en Silicon Valley en varios startups, a cargo siempre de equipos de marketing. Y también en Google, donde fui director de marketing para Google Play. Antes de empezar a entrar también en esto, quiero dar las gracias a Pablo y el equipo de Talana por la invitación hoy día. Muchas gracias. Obviamente nosotros hemos trabajado mucho juntos el último año y estoy encantado de poder estar aquí con ustedes hoy día. Veo que mi internet está un poco inestable, así que si se convierte en problema, me avisan y podré hacer un cambio de fuente. Si realmente se crea un problema, puedo hacer un cambio. Avísame, Pablo. Bueno, estamos y ahora debería funcionar bien. Ok, entonces, todo el mundo se ha encontrado de repente en esta situación, ¿no? O sea, obviamente situaciones donde no tenemos de repente súper claro cuáles son nuestros objetivos, o quizás nos estamos pensando y planteando la pregunta, ¿qué estarán trabajando mis compañeros? ¿Será que están alineados? ¿Será que están trabajando las mismas prioridades que yo? Quizás nos preguntamos de repente qué estarán haciendo mis colaboradores, especialmente estos días cuando no los veo, no puedo estar físicamente ahí presente con ellos. No podemos interactuar en nuestras reuniones cara a cara como siempre, y no tengo de repente acceso a todos los informes que me llegan, ¿no? Todos hemos pasado momentos donde no tenemos claridad sobre los objetivos, no sabemos lo que la gente está haciendo, no sabemos si de repente estamos alineados como equipo, o de repente podemos tener la pregunta de cómo realmente debería medirse mis objetivos, o cómo debería de repente medir los objetivos de una persona en un otro equipo. Muchos de nosotros, obviamente, ha pasado por esto. Entonces, hablemos un poco de los OKRs, que realmente fue la solución de Andy Grove, que fue el CEO en su momento de Intel en los años 70. Andy Grove fue la persona que estaba a cargo de Intel durante muchos años y él inventó esta metodología que luego se popularizó a través
de un alumno de él, un discípulo de él que se llamaba John Doerr. Y John Doerr terminó siendo un venture capitalist, es decir, un inversor en compañías chicos de alto rendimiento y de alto crecimiento. Y John popularizó todo este concepto de OKRs. Ahora, ¿qué quiere decir OKRs? Cortemos al grano. ¿De qué estamos hablando aquí? OKRs básicamente es una metodología que se simplifica por O, que son los objetivos, y KRs, que son básicamente los resultados claves. O sea que si cuando nosotros empezamos a hablar de objetivos, que es el cómo, ¿no? Perdón, los objetivos, que es el qué es lo que queremos lograr como empresa, los KRs son cómo lo vamos a lograr. Es decir, que cada vez que nos planteamos uno o más objetivos que son o tangibles o más aspiracionales, tenemos una serie de key results que van acompañados, que nos ayudan a medir realmente si estamos logrando los objetivos que nos plantamos. Ahora, una cosa bien interesante de los OKRs, cuando comparamos la metodología de OKRs comparado a la forma tradicional de fijar objetivos, que normalmente se ha llamado MBOs, Management by Objectives, es que los OKRs se plantean para la empresa de forma anual, pero también se plantean de forma trimestral. Es decir, que estamos revisando los OKRs cada trimestre. Ahora, podemos tener y tenemos de forma anual un objetivo macro para la empresa, pero cada trimestre tenemos 2 o 3 objetivos que van ligados a este objetivo anual y los vamos revisando cada trimestre, ¿no? La otra gran diferencia que tienen los OKRs es que al ser trimestrales se rompen en pequeños pedazos y los vamos revisando con mucha frecuencia. Algunos de ustedes quizás han visto el artículo que publicamos ayer sobre la importancia de reuniones uno a uno, de reuniones no solo de equipos, pero reuniones one-to-one. Y en Google lo que hacíamos es que obviamente las reuniones que son reuniones uno a uno también son un momento para aprovechar de ver cómo van nuestros colaboradores contra sus OKRs. Es una forma ideal para preguntarles cómo vas contra los objetivos, te faltan recursos, tienes la colaboración que requieres de este otro equipo, hay algo que te falta, o será que de repente, dado la situación de crisis que estamos viviendo, ¿no? Muy real hoy día, será que tenemos que revisar y cambiar los OKRs de este trimestre porque quizás no llegamos. Ahora, la clave de los OKRs, y iremos entrando en más detalle hablando de los 4 superpoderes de los OKRs, es que los key results, o sea, lo que utilizamos para medir si estamos llegando o no a los objetivos, tienen que ser medibles. Debe haber alguna forma que son tangibles, que podemos decir si estamos llegando o no, cuantificables de una cierta forma. Tiene que tener un plazo en el tiempo, con lo cual sabemos cuándo es que tenemos que entregar tal proyecto o tal tarea para cumplir con el key result. Tienen que ser específicos, qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Y obviamente tiene que ser, digamos, alineados al objetivo de una persona o de un equipo. O sea, porque muchas veces, y quizás ustedes mismos lo han vivido, hay un objetivo y hay unos resultados, unos KPIs detrás, pero nadie sabe exactamente quién es la persona o el equipo que es responsable por este key result. Con lo cual, de repente queda en el aire o no se cumple, o un equipo dice, no, mira, yo pensaba que ellos lo iban a hacer, pero al final ellos pensaban que nosotros lo íbamos a hacer. En fin, tiene que ser siempre medible, con un plazo, de forma transparente. Y también, por último, los OKRs siempre son muy ambiciosos. Ahí vamos a hablar un poquito más de esto, ¿ya? Compañías que utilizan esta metodología de trabajo, hay muchas, ¿no? Y ustedes pueden ver de repente algunos aquí. Muchas de las empresas que ven ahí, obviamente, son empresas de tecnología, obviamente Google, Samsung, Netflix, LinkedIn, Yahoo, Facebook, Adobe, hay muchas, pero también cada vez más lo que estamos viendo es que cada vez más empresas en otros sectores, hasta de repente empresas que son sin fines de lucro, también están adoptando esta metodología porque ven que aumenta mucho su rendimiento y además aumenta la colaboración y aumenta la transparencia en la empresa. ¿Por qué aumenta la transparencia? Porque una cosa que también voy a compartir con ustedes es cuando empezamos a fijar la metodología de OKRs en la empresa, todas las metas, todos los objetivos y todos los key results, desde la empresa hasta el directorio, hasta el CEO, hasta cada unidad de negocio,
tiene que publicar sus objetivos y sus OKRs de forma transparente. Con lo cual, por ejemplo, en Google, cuando yo trabajaba en Google, yo sabía cuáles eran los OKRs, no solo de la empresa, pero también sabía cuáles eran los OKRs del director general. Sabía cuáles eran los OKRs de mi unidad de negocio. Sabía cuáles eran los OKRs del director comercial de Chrome, porque se publicaban de forma transparente para que todo el mundo los podía ver y comentar sobre ellos. Con lo cual, creé mucha transparencia, creé un cierto nivel de confianza también, porque yo sé en qué está trabajando la gente y ellos también saben en qué estoy trabajando yo, ¿no? Hablemos un poco de los superpoderes, porque obviamente cuando empezamos a utilizar OKRs, todo cambia. Entonces, los superpoderes de los OKRs, que se está actualizando la diapositiva, aquí ustedes los pueden ver. Hay 4 superpoderes. El primer superpoder que quiero compartir con ustedes es el superpoder de foco y compromiso. Una cosa que aprendemos rápidamente cuando estamos utilizando el sistema de OKRs es que cuando nos metemos metas desafiantes y difíciles, la verdad es que no podemos estar enfocándonos en muchos objetivos a la vez. Tenemos que vivir del principio que más es menos. Entonces, una cosa que me sorprendió, por ejemplo, trabajando con una empresa chilena el año pasado, estábamos haciendo un proyecto y estaba entrevistando al equipo gestor y un comentario que me hacían era, es que, mira, el problema es que nuestros objetivos van cambiando todo el tiempo, que obviamente ahí ya hay un problema importante, pero el otro problema es que cuando hablaba con ellos y les preguntaba cuáles eran los objetivos de la empresa, les juro que tenían como 150 objetivos. Con lo cual, como iba cambiando mucho y añadiendo más objetivos, no solo no sabían cuáles eran los objetivos más importantes, sino que tenían tantos objetivos que era imposible enfocarse en uno solo. Entonces, una cosa muy importante y muy crítica de los objetivos es que, según Andy Grove, y fue la práctica que siempre se hizo, nos enfocamos en solo 2 o 3 objetivos a la vez. Con lo cual, el foco de toda la organización, y como les decía, todos los objetivos son compartidos, todo el mundo los ve, todo el mundo está muy alineado a trabajar solo 2 o 3 objetivos muy importantes, ¿vale? Entonces, foco y compromiso es uno de los superpoderes que tenemos. El otro superpoder que tenemos cuando utilizamos OKRs es que alineamos a los equipos, porque obviamente una vez que nos ponemos de acuerdo en que estos son los 2 o 3 objetivos del año y todo el mundo lo sabe y todo el mundo tiene una chance de imputar en este proceso, obviamente todos los equipos son alineados. Ya no hay esta confusión de decir, pero yo pensaba que estábamos trabajando en esto, o la verdad es que fulano en este departamento me había dicho que íbamos a cambiar, íbamos a enfocar en esta otra cosa. No, ahí ya no existe disculpa. Todo el mundo está alineado y enfocando a lo mismo, con lo cual estamos más conectados como equipo y dependemos más un equipo de otro, ¿vale? En ese sentido, los OKRs son muy potentes porque cuando son transparentes, son pocos, son comunicados y estamos alineados. Esto crea un incentivo para todos los equipos y también crea más colaboración y transparencia. ¿Cuál es el tercero que vemos ahí? Bueno, el tercero es que para que los OKRs funcionen, y esto es una cosa también bastante relevante cuando hablamos de objetivos por lo general, la clave del objetivo es el seguimiento, ¿no? Lo peor que podemos tener es el ciclo cuando empezamos el año y nuestro jefe se sienta con nosotros y dice, mira, el objetivo tuyo es esto, y luego ya no hablamos mucho más del objetivo hasta el fin del año, hasta el momento que queremos tener nuestra promoción o estamos hablando de nuestra remuneración o nuestro bonus. No, con los OKRs, como estamos constantemente haciendo un ciclo de revisión de forma trimestral, estamos hablando de OKRs todo el tiempo. Con lo cual hay un seguimiento que es constante. Yo les diría, como les decía al inicio, cada vez que nos juntamos como equipo, cada vez que nos juntamos con nuestros colaboradores, ojalá de forma semanal, estamos hablando de los OKRs y siempre entran en la discusión, con lo cual mucho seguimiento. Y obviamente el último superpoder es lo que llamamos stretch goals. Quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de esto y de todos modos, ahora voy a entrar en dar explicaciones y ejemplos prácticos de cada uno de estos superpoderes, así que no se preocupen. Pero los stretch goals nace del desafío de Google y otras empresas que dicen, ¿cómo puedo multiplicar mis ventas por 10 este año o por 20?
Y cuando nosotros nos sentamos con nuestros colaboradores y nuestros equipos y nos ponemos objetivos muy audaces, ¿qué es lo que se pasa ahí? Bueno, la verdad es que tenemos que de repente repensar nuestra forma de trabajar, ¿no? Tenemos que cambiar el switch, como el slogan de Talana dice, que dice rediseñar la forma de trabajar. Pues mira, cuando tenemos un objetivo muy fuerte, muy difícil, que de repente nos quedamos ahí durante la noche diciendo, bueno, ¿cómo voy a llegar a este objetivo? No sé si puedo cumplir. No es llegar al punto de decir que tenemos objetivos que son tan audaces que jamás vamos a poder cumplir. No, tienen que ser alcanzables, pero tienen que ser difíciles, ¿no? Entonces, porque la neurociencia, y eso Google se dio cuenta de esto, la neurociencia nos ha enseñado de que el ser humano es más feliz, y quizás alguno de ustedes lo ha vivido en su propia vida, en la vida personal o profesional, somos más felices cuando llegamos a realizar algo que no pensábamos que éramos capaces de hacer. Quizás alguno de ustedes, no sé, hizo el año pasado, corrió una maratona por primera vez. O quizás alguno de ustedes decidió ponerse a dieta y perdió, qué sé yo, 20 kilos. Y era un desafío muy, muy, muy duro, pero lo realizaron. Pues entonces, cuando lo realizan, ¿cómo se sienten? Se sienten la raja, ¿no? Se sienten espectacular. Entonces, los OKRs es también lo mismo. Cuando nosotros ponemos objetivos audaces, pero que sí se pueden cumplir, sabemos que cuando llegamos nos sentimos increíbles, nos sube la confianza, somos capaces de más, y aunque no llegamos, hemos sobrepasado un objetivo que era mucho más fácil porque nos estiramos a hacer más, ¿no? Entremos un poco en hablar de casos concretos. Entonces, cuando estamos hablando de foco y compromiso, ¿cuál es un ejemplo de esto? Pues ahí les voy a dar un ejemplo para que puedan entender un poco mejor. Cuando entramos a hablar de foco y compromiso, en este caso la empresa americana de transporte que ustedes conocen muy bien, que se utiliza mucho en Santiago, Uber tenía un desafío en 2012 que quería mejorar la imagen que tenía frente a sus clientes. Y la verdad es que, ¿cómo iban a mejorar esta imagen? Pues mira, se dieron un objetivo que es que querían aumentar la cobertura geográfica de sus conductores, porque de esta forma iban a poder prestar un mejor servicio, llegar a más gente y también la gente iba a tener que esperar menos para un Uber. Si alguien aquí ha utilizado Cabify alguna vez, yo me incluyo, uno de los desafíos con Cabify es que aunque el servicio de repente es mejor o el coche es mejor, uno tiene que esperar más, ¿no? Entonces, la espera de esperar un coche es un KPI, es un Key Result clave para Uber. Entonces, se dieron este objetivo, ¿no? Vamos a aumentar la cobertura geográfica de nuestros conductores y, obviamente, a través de eso se tienen que poner unos Key Results. Con lo cual, el primer Key Result que se pusieron ahí era aumentar la cobertura geográfica en más de un 79% hasta el 31 de diciembre del mismo año. El segundo Key Result es que para mejorar la cobertura de San Francisco, se tenía que mejorar en un 100% la cobertura de San Francisco, con lo cual obviamente ahí se empezó a trabajar programas para reclutar más conductores, por ejemplo. Y el tercer Key Result que se dieron era reducir el tiempo de espera para las personas que pedían un Uber en menos de 10 minutos, ¿no? Ahí era el tercer Key Result, con lo cual vemos un objetivo muy claro de parte de la empresa y también vemos 3 Key Results que son medibles con plazos que van a fortalecer y determinar si vamos a poder cumplir con este objetivo o no. Segundo caso. Y el segundo caso se trata de una empresa en Estados Unidos que tiene una aplicación de fitness que se llama MyFitnessApp, ¿vale? MyFitnessApp fue adquirido un par de años atrás por Under Armour, si no me equivoco, y el desafío que tenía MyFitnessApp es que en 2014 MyFitnessApp había crecido muchísimo, ¿vale? Había crecido muchísimo, pero la verdad es que los socios, los fundadores, estaban preocupados que de repente no toda la organización estaba completamente alineada en los objetivos que tenían ellos como empresa. Y también tenían miedo de que al crecer tan rápidamente iban a perder los clientes iniciales que les había dado tanto éxito cuando partieron como empresa. Entonces se pusieron un objetivo. Ahora, cuando ustedes miran este objetivo, ojo con este objetivo porque es diferente del objetivo que acabamos de ver.
¿Por qué eso es diferente? Porque cuando leemos este objetivo, ayudar más gente en el mundo, vemos que es un objetivo un poco extraño, ¿no? Porque no es realmente algo que al aparentar es súper medible, es un objetivo que es más aspiracional. Y esto es súper importante, hablar de la diferencia, y cuando ustedes desarrollen sus objetivos, tiene que quedar muy claro qué objetivos son tangibles y qué objetivos son más aspiracionales. En este caso, la meta es más aspiracional, ¿no? Eso era un poco el propósito de la empresa. El propósito de la empresa iba orientado a ayudar a la gente en todo el mundo. ¿Cómo querían realizar esto? Pues mira, se pusieron 2 key results, ¿no? Menos key results esta vez, mucho foco y compromiso, pero también unos objetivos y key results muy claros para alinear y conectar los equipos. En este caso, el primero era añadir 27 millones de usuarios nuevos en 2014, ¿no? O sea, seguir creciendo. Y el segundo key result era lograr 80 millones de usuarios registrados total. Con lo cual, ellos estaban mandando una mensaje muy clara, que es, por un lado, querían seguir creciendo de forma agresiva y querían alinear todos los equipos para que colaboraran en este objetivo. Y por otro lado, obviamente, también ellos querían mantener la base de clientes actuales, la base totales de clientes, no querían perder clientes más antiguos. Con lo cual, el segundo mensaje es, mira, chicos, vamos a crecer, pero tampoco esto implica no dar un buen servicio a los clientes actuales que tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo una empresa se enganchó y se utilizó el segundo superpoder de alinear y conectar. Tercero. El tercer ejemplo es un poco más particular porque no es una empresa común y corriente. En este caso es la fundación de Bill y Melinda Gates, que obviamente Bill Gates es el fundador de Microsoft, el ex CEO de Microsoft, que obviamente se hizo multimillonario y montó esta fundación. Y han donado mucho tiempo, dinero y esfuerzo para combatir serios problemas en el mundo, como lo es malaria, y obviamente también hoy están metidos bastante en el combate contra el COVID-19. En 2000 se montó esta fundación y se fundó con más de 20.000 millones de dólares del capital personal de Bill Gates. La gente, de hecho, hasta el día de hoy se reía que era el startup con más capital en la historia del mundo de startups. Pero digamos que ellos también se dieron cuenta de algo, que es, aunque tú eres una ONG y vas a disponer de tanto capital, tú tienes que tener objetivos muy claros y tienes que tener una forma de hacerle seguimiento y de medir el progreso de cómo se está utilizando este capital. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunos de los key results que tenían ellos, ¿no? O sea, su objetivo era, obviamente, un objetivo no menor, ¿no? Eliminar malaria hacia el año 2040. No todos de nosotros podemos decir que tenemos objetivos tan aspiracionales como este, pero digamos se pusieron este objetivo. Y obviamente al lado ustedes pueden ver los key results que ellos se pusieron, que era a nivel de, obviamente, ir convenciendo región por región a los gobiernos y a las asociaciones que trabajaban en estas áreas del mundo de, mira, existe una solución escalable para vacinar contra la malaria, contener la malaria y eliminar la malaria. Y en cada uno de los casos ellos tenían KPIs que ellos iban monitoreando cada semana y compartiendo con los gobiernos, y de esta forma iban haciendo el seguimiento de cómo iban. ¿Cuántos niños hemos vacunado esta semana? ¿Cuántos niños vacunamos comparado a la semana anterior, comparado al mes anterior o al trimestre anterior? Entonces, se pusieron key results muy medibles a pesar de ser una ONG, y la verdad es que si uno ve los datos, han tenido bastante éxito. Malaria es una enfermedad seria que todavía existe en el mundo, pero si uno ve la cantidad de nuevos casos que se van reportando mes a mes, semana a semana en África, por ejemplo, se ha reducido de forma drástica. Entonces, ahí hay un caso de la importancia y un caso real del seguimiento y hacerse cargo, ¿no? Y por último, el último caso que vamos a hablar es obviamente el cuarto superpoder, es decir, el superpoder de desafiarse, el superpoder de los stretch goals, ¿no? En este caso es el ejemplo de YouTube, que YouTube en 2013 había crecido muchísimo, les había ido bastante bien, pero veían que la curva de crecimiento se iba rebajando, que ya la gente
ya no había tanta gente que nunca había escuchado de YouTube, ya la gente estaba viendo muchas horas de YouTube, pero estaban viendo que la curva de crecimiento ya no era lo que era y se estaban empezando a preocupar con esto. Y se pusieron un objetivo que en esa época, yo de hecho había recién salido de Google en esa época, pero todavía me acuerdo mis amigos en YouTube hablando de esto, se pusieron un objetivo brutal que era alcanzar 1.000 millones de minutos vistos por día, que en esa época era no sé cuánto, 4 o 5 veces lo que ya tenían, que era mucho. Y obviamente para alcanzar este tipo de objetivo hay dos cosas que pasaron que fueron muy interesantes. La primera es que se dieron cuenta que este era un objetivo realmente ya más allá de la audaz, era casi inalcanzable en un año, con lo cual ahí se pusieron un objetivo a 3 años, porque no fue hasta 2016 que lo lograron cumplir, pero lo cumplieron. Y obviamente, como nos imaginamos, tenían unos key results bastante medibles. Ahora, lamentablemente para nosotros nunca se pudo hacer público exactamente los números, pero ahí ustedes ya ven qué tipo de key results tenían asociado a este objetivo tan audaz, ¿no? Por un lado, ellos tenían que subir la cantidad de búsquedas que se realizaba en YouTube. Para los que ustedes no saben, YouTube es el motor de búsqueda, el segundo motor de búsqueda más utilizado en el mundo después de Google. Y obviamente la cantidad de búsquedas que se hace en Google para buscar videos es un proxy para la cantidad de minutos vistos. Entonces, sabían que el objetivo del equipo de búsquedas en YouTube tenía que tener un objetivo ambicioso y medible para contribuir a más minutos vistos, ¿no? Por el otro lado, también en 2013 estaba creciendo bastante fuerte el tema de móvil y la gente empezaba a ver cada vez más videos en el móvil, con lo cual al equipo de YouTube Mobile le dieron otro key result, o sea, el equipo tenía un objetivo de minutos vistos, con lo cual ellos tenían que contribuir a este objetivo, ¿no? El segundo key result que vemos ahí es aumentar la cantidad de horas vistas por gamers. Y yo no sé si ustedes, de repente en la audiencia ahí, si hay gente que juega videojuegos en línea o si tienen hijos que juegan videojuegos en línea. Yo tengo un hijo de 13 años que juega muchos videojuegos, quizás demasiado. Pero digamos que una cosa que descubrieron es que muchos gamers les encantaba ver videos en línea. Les encantaba, pasaban horas mirando a sus ídolos y aprendiendo las técnicas y todo eso. Y se dijeron, mira, aquí hay un público objetivo muy fan de YouTube que va a pasar mucho tiempo. ¿Qué es lo que podemos hacer con este público objetivo para aumentar la cantidad de minutos vistos por ellos? Que esto obviamente va a contribuir al total de minutos vistas por día que queremos nosotros como YouTube. Y el tercero, ahí se equivocaron un poco. En esta época, 2013, todo el mundo pensaba que realidad virtual iba a explotar y ser increíble y ser la próxima plataforma de computación. La verdad es que esto todavía no ha pasado, pero invirtieron mucho en empujar para que los creadores de videos empezaran a hacer contenido en 3D, ¿no? En realidad virtual, para de esta forma fomentar su gran meta de 1.000 millones de minutos vistos, ¿vale? Entonces, estos ya son los ejemplos, estos son ya los 4 superpoderes. Vamos a hablar un poco, vamos a cambiar un poco de dirección y vamos a hablar de cómo se miden los OKRs. ¿Cómo determinamos si hemos tenido éxito o no en cumplir con nuestros OKRs? Porque esto al final es lo más importante, ¿no? Es evaluar si hicimos un buen trabajo o no. Entonces, aquí vamos a hablar les voy a comentar un poco de cómo Google lo hace. Esto no quiere decir que es la ley y que se tiene que hacer de esta forma, pero les dará por lo menos una idea. En Google teníamos un puntaje que era básicamente de 0 a 1 para medir si un OKR se lograba o no. Pueden pensar que sea, por ejemplo, de 0 a 100%, ¿no? Sería lo mismo. Y la idea es que básicamente si logramos llegar a punto 7 a 1, entonces estábamos en lo verde. Habíamos logrado el OKR, todo el mundo estaba contento, las cosas habían salido bien. Eso dicho, si habíamos llegado a punto 7, que era bueno y verde, igual teníamos que sentarnos en el trimestre siguiente y hablar de por qué no hicimos más. ¿Qué fue lo que faltó ahí? En Google y muchos startups hay una cultura de aprendizaje, tanto de celebrar cuando logramos cosas, pero también de celebrar y aprender cuando no se logran cosas, ¿no? Entonces, en Google consideramos que punto 7 apenas habíamos logrado el OKR,
pero no habíamos hecho así mejor, punto 8, punto 9, y nos sentábamos el trimestre siguiente para entender qué pasó aquí, qué podíamos haber hecho mejor. Obviamente, cuando estamos hablando el lado naranja, obviamente ahí la verdad es que no hemos llegado, ¿no? Hemos cumplido con algo, hicimos algo de progreso, pero claramente hay mucho más. Entonces, ahí cuando pasa eso, es realmente una oportunidad para sentarse con los equipos involucrados y realmente hacerse preguntas difíciles para entender por qué no llegamos a punto 7. ¿Qué fue lo que nos faltó? Recursos, nos faltó equipo, nos faltó gente, no estaba claro la meta. ¿Qué podemos aprender de esto para que la próxima vez que fijamos un nuevo OKR tengamos un mejor chance de lograrlo? Y obviamente el rojo ya sabemos que ahí estamos castigados, ¿no? Ahí nos vamos a nuestro cuarto, no hay videojuegos, no hay comida para ti, castigado, no salió, y realmente ahí es algo que yo todavía me acuerdo, las reuniones en Google, teníamos reuniones trimestrales con toda la compañía, donde Larry Page y Sergey Brin, ellos con un proyector proyectaban a toda la empresa, todos los OKRs de la empresa, y si eran rojos, naranjos o verdes. Entonces, era súper transparente, y cuando se presentaban los resultados trimestrales, también se daba el micrófono a cualquier persona en la audiencia para hacer preguntas y sugerencias de, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sugerencias pueden salir del equipo para hacer esto mejor la próxima vez? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? ¿No? Entonces, así se medían realmente en Google. De nuevo, hay muchas formas distintas de hacerlo. Esto no es la única, obviamente, pero esto a ustedes ya les da una idea de cómo se medían y cómo se pueden medir los OKRs. Porque al final la clave es medir y entender por qué tuvimos éxito, por qué no logramos cumplir con el OKR. Vamos a pasar una slide un poco complicada, particularmente después de la hora del almuerzo, un poco difícil de digerir, pero se los voy a intentar explicar aquí de forma virtual lo mejor que pueda, ¿vale? Pero también es una slide bastante importante. Vamos a hablar aquí del ciclo de vida de los OKRs. Bueno, el ciclo de vida de los OKRs, como ustedes verán aquí, el tema importante de los OKRs es que es un proceso constante. Comparado al proceso de fijación de objetivos que muchas empresas utilizan, que es un proceso, un ciclo anual, el OKR es un ciclo trimestral. Con lo cual, cada trimestre realmente se divide en 3 partes, como ustedes pueden ver aquí. Hay la primera parte donde estamos enfocados en desarrollar, acordar y presentar los OKRs del trimestre que vienen. Luego hay una parte de seguimiento y luego hay una parte de empezar a hacer los OKRs del trimestre siguiente para empezar a hacer la planificación del trimestre siguiente. Con lo cual, estamos siempre en una de estas fases. Estamos siempre planificando nuestros OKRs y compartiendo, haciendo el seguimiento o empezando a hacer el ciclo del próximo trimestre. Una cosa que es importante también aquí es que, bueno, si lo pensamos, me equivoqué aquí, no son 3 segmentos, son en la realidad 4, porque antes de que empezamos a hacer los OKRs del próximo trimestre, también antes de esto estamos haciendo una revisión del trimestre que acaba de cerrarse. Con lo cual, especialmente si tuvimos OKRs que cayeron en naranja o rojo, es la oportunidad para sentarnos y hacer muchas preguntas y ver qué fue lo que aprendimos y qué inputs vamos a tener para el próximo trimestre para mejorar nuestros OKRs y para estar seguro que no volvemos a hacer los mismos errores. Con lo cual, estamos, digamos, si empezamos al nivel anual, 4 o 6 semanas antes del fin de año, los líderes de la empresa empiezan a desarrollar los OKRs del trimestre que viene. Y si estamos, obviamente, fin de año también están haciendo en paralelo los OKRs del primer trimestre, ¿no? 2 semanas antes del fin del trimestre se finaliza la comunicación de los OKRs del primer trimestre y del año que viene. Entonces, obviamente, esto solo funciona si se comunica de forma muy transparente cuáles son los OKRs y también por qué, ¿vale? Al inicio del semestre se comunica todos los OKRs a todos los equipos de la compañía y ellos los van comunicando a sus equipos, con lo cual se produce un mini ciclo ahí de que los individuos cogen los objetivos de su grupo y ellos tienen que desarrollar sus propios OKRs. Con lo cual aquí vemos que de cierta forma se cascadean, porque digamos que la empresa tiene sus objetivos,
las unidades de negocio tienen sus objetivos, los equipos tienen sus objetivos y los individuos tienen sus objetivos. Y todos de alguna forma están alineados al objetivo de los Key Results más macro de la empresa. Pero es un ciclo constante y el ciclo de seguimiento que vemos entre cada trimestre, obviamente eso, si lo piensan, tiene micro segmentos que son las reuniones semanales, donde estamos revisando de forma constante, ¿no? Con lo cual, a lo que voy con todo esto es que nunca terminamos el proceso. Estamos siempre o planificando o siguiendo o aprendiendo lo que pasó el trimestre que pasó o planificando el trimestre que viene. Es constante, 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 constante. Con lo cual estamos siempre muy enfocados en los objetivos de la empresa y los nuestros y muy enfocados en los KPIs que tenemos que llegar para cumplir, ¿vale? Sé que es un poco complicado esto, pero es imprescindible y ahí podemos hacer preguntas y todo lo demás. Esto es un pequeño ejemplo de esta idea de cascadear, como les decía, ¿no? La clave, como yo les decía al inicio, es tener pocos objetivos, ¿no? La empresa normalmente no debería tener más que 1 o 2, los equipos quizás 2 o 3, y cada objetivo nunca debería tener más que 3 a 5 Key Results, porque si no, se marean, la gente se confunde, hay demasiados KPIs, hay demasiados proyectos, hay demasiadas tareas, ¿no? Con lo que yo decía antes, menos es más, less is more. Tenemos que enfocarnos realmente en un par de cosas muy importantes y luego traquearlas. Vale. Aquí voy a hablar un poquito, pero no en mucho detalle porque creo que habrá preguntas sobre esto. Seguro que ustedes se están preguntando más sobre, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la forma tradicional de fijar objetivos y la metodología de OKRs? Pues aquí lo pueden ver un poco resumido, ¿no? Tradicionalmente, muchos sistemas de objetivos realmente están enfocados en qué queremos lograr como empresa. Pero donde de repente se les olvida o no lo hacen muy bien es, ok, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo medimos realmente si cumplimos o no el objetivo? En algunos casos, como ventas o margen, utilidad, es más obvio, pero en otros casos no lo es. Quizás casos de marketing, customer success, producción y logística, reclutamiento y recursos humanos, ¿no? Pero en Google, digamos, y la lógica con este framework que todo el mundo utiliza es que todo es medible. Entonces, ¿cómo y qué versus el qué? Obviamente, el objetivo es trimestral. Como lo decía, se van cambiando los objetivos de forma trimestral, ¿no? Tenemos un gran objetivo de forma anual para la empresa, pero estamos revisando cada trimestre y tenemos este ciclo. En muchas empresas, los objetivos son bastante privados. La verdad es que no sabemos necesariamente cuál es el objetivo del director general o cuál es el objetivo del área de marketing, ¿no? O cuáles son los objetivos y los OKRs del área de logística o recursos humanos. En el caso de un sistema de OKR, todo es compartido, todo es visible, ¿no? Y las empresas tienen diferentes herramientas para ir compartiendo esto. Este es un tema muy complejo y por más que tenga una pregunta sobre eso, la verdad es que es un tema ya aparte. En el sistema tradicional, y veo que obviamente tenemos que parar en 2-3 minutos para hacer preguntas, así que me voy a apurar un poco. El sistema tradicional de metas y objetivos muchas veces está ligado a la remuneración. Y eso causa muchos problemas, particularmente en la área comercial, y hemos visto casos tanto en Chile como en Europa, como en Estados Unidos, de lo que la gente hará para cumplir las metas. A veces es ético y otras veces no. En la metodología de OKRs, la parte de remuneración y la parte de objetivos es separado. Con lo cual, en el momento de terminar, si te vamos a subir el sueldo o te vamos a dar un bonus, a menos que estás en ventas, son conversaciones separadas, se manejan de forma separadas, ¿vale? Y obviamente, por último, en el sistema de objetivos normales, en el MBO, muchas veces la gente se pone objetivos que son alcanzables. No les voy a decir que es fácil, hay gente que se pone objetivos fáciles, pero son alcanzables y no son tan duros. En el sistema de OKRs, obviamente, la meta siempre tiene que ser desafiante y muchas veces hay una alta probabilidad que no vamos a llegar, pero ponernos una meta tan difícil, cumplimos mucho más allá de lo que sería una meta normal. Mira, esto es realmente el resumen que los quería hacer para hoy día.
lo último que les diré es que todo esto que hablé en velocidad luz, ¿vale? Que normalmente cuando hago un taller de eso lo hacemos en 1 hora y media, más ejercicios son 3 horas. Todo esto y mucho más está disponible en un libro, un ebook bastante completo que pueden encontrar en nuestra página web. La dirección de la página web es www.goleap.cl. Este ebook es completamente gratuito. Lo que sí les pedimos, obviamente, son sus datos, email, cargo, etcétera. Muchas respuestas están allá y hay mucho más contenido que no he llegado a hablar de hoy día, dado el tiempo. Pero yo espero de todos modos que esto ha sido útil para ustedes, que lo valoren. Ojalá si tienen más comentarios o ideas o de repente les interesa implementarlo en su empresa o tener una charla, lo podemos hablar. Y ahora voy a parar de hablar porque por un lado seguro que tienen muchas preguntas y por otro lado yo tengo mucha sed. Así que Pablo, te doy el micrófono virtual para que me comentas las preguntas. Muchas gracias, Patrick. Creo que fue una gran charla que ilustró bastante muchos de los temas y las dudas que existen con respecto a los OKR. Yo creo que adelantándome acá algunas preguntas de algunos usuarios, me gustaría si nos puedes comentar muy brevemente cuáles crees que serían los primeros pasos que debería considerar una empresa para partir usando la metodología de los OKR. Y segundo, en tu experiencia, ¿cuáles has visto que son los errores más recurrentes de las empresas al usar esta metodología? Porque imagino que esto al principio puede ser un poco intimidante y sería bueno compartir las buenas prácticas, cuáles serían los primeros pasos para partir, y segundo, qué errores son muy comunes y deberíamos tratar de evitar. Mira, son súper buenas preguntas. Yo creo que en un primer tiempo, esto es una metodología que es difícil de implementar. O sea, es una metodología que es relativamente simple, pero es compleja en el sentido de que requiere realmente una disposición de las personas en hacer un cambio cultural en la forma que operan, ¿no? Entonces, yo diría que para mí lo primero es que la gerencia y el directorio tienen que estar dispuestos a cambiar su forma de trabajar y su cultura, de cierta forma. Y me voy a mover un poco porque aparezco todo en negro, creo que tengo mucha luz detrás. Yo creo que se tiene que tomar una decisión, por ejemplo, en un primer momento, de que como empresa vamos a tener que ser más transparentes. Y esto no es para todos, porque es un cambio cultural para ciertas empresas que quizás por muchos motivos, que sean buenos o malos, esto yo no estoy en posición de juzgar, pero para algunas empresas es difícil. Entonces, yo diría que el primer paso es que la gerencia, los directores, el directorio, los gerentes de la empresa tienen que estar de acuerdo en que quieren empezar lentamente, no tiene que ser de golpe, pero tienen que empezar lentamente a ser más transparentes y a compartir y comunicar más información al resto de la organización. Yo diría que esto es un punto. Yo creo que el segundo punto es que, obviamente, de nuevo, a nivel de la gerencia y del directorio, la empresa tiene que querer realmente enfocarse en uno o dos grandes objetivos. O sea, la clave de eso, como lo decía, el superpoder número 1 es foco y compromiso. Entonces, esto no pueden fijar los objetivos a nivel de la empresa los colaboradores. Eso tiene que venir de arriba. Con lo cual, una vez que el director general, los gerentes y el directorio tienen súper claro cuál es nuestro objetivo o nuestros dos grandes objetivos, ahí, digamos, tiene que pasar el segundo paso, que es cómo lo cuantificamos, ¿vale? Y la tercera cosa que yo te diría, Pablo, es esto no se tiene que hacer de golpe. En un momento ideal, todos los colaboradores fijan sus objetivos, se fijan los objetivos de arriba para abajo, de abajo para arriba y de lado para lado. Pero al inicio yo creo que basta con empezar ya con la gerencia, establecer los objetivos, compartir los objetivos y bajarlos a un nivel más allá e ir lentamente empezando el proceso. Y yo te diría que eso sería la forma de empezar. Perfecto. Acá, Patrick, José Luis Contreras nos pregunta, ¿qué similitud tienen los OKR con el OMEA? Objetivos, metas y acciones estratégicas.
Mira, es una buena pregunta, José Luis. Te voy a ser sincero, yo no estoy súper familiar con OMEA como metodología, entonces realmente no te puedo hacer la comparación porque yo no conozco OMEA por este nombre, quizás tiene otro nombre. No te podría decir la verdad, no conozco Ujú. OMEA. Acá y por el público objetivo voy a hacer una pregunta muy directa que creo que voy a fusionar la de Patricia Espinosa y Catherine Sánchez respecto a, ¿tienes alguna forma o se te ocurre de establecer key result para procesos de recursos humanos que no están ligados a un porcentaje tangible a alcanzar, sino muy bien a logros de procesos y que se junta un poco con la pregunta de Patricia Espinosa con respecto a cómo fijar key result en áreas administrativas? Entonces, acá, ¿cómo lo ves tú el tema de establecer key result asociado al logro de procesos y también cómo se establecen los key result para áreas más administrativas? Mira, es una excelente pregunta. Mira, nosotros en Google la verdad es que todo era medible, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo, en la área de recursos humanos, una tarea que tenemos es reclutar gente, ¿no? Entonces, obviamente, tú ahí puedes tener un key result que es cuántas personas necesita reclutar la organización en este trimestre. Luego, bajo este es un número, ¿no? Tenemos que reclutar estas 5 personas. Bajo esto, obviamente, vas a tener una serie de acciones que tienes que cumplir en un determinado plazo para estar seguro que vas a reclutar las personas, ¿no? Si estás hablando de procesos, yo creo que también se pueden establecer key results para nuevos procesos. O sea, un key result podría, por ejemplo, ser, mira, a tal fecha tenemos que haber evaluado 3 o 4 diferentes procesos posibles para nuestra área que vienen de diferentes empresas o que hemos visto en alguna conferencia, ¿no? ¿Cuáles son los best practices? A tal fecha queremos haber estudiado y evaluado los 5 best practices que tienen que ver con este proceso en particular que queremos desarrollar. Entonces ahí tienes un key result que es, mira, el key result es, en tal fecha queremos haber evaluado las 5 mejores prácticas, ¿no? Luego de eso, puedes tener otro key result que es, mira, vamos a hacer una capacitación sobre este proceso que tiene que cubrir X cantidad de gente en X plazo. Entonces, algunas áreas sí estoy de acuerdo que son más difíciles de medir, es absolutamente verdad, pero la pregunta siempre que nos tenemos que hacer es, ¿el key result realmente es un número, es un porcentaje, es dinero, es un ahorro, es un plazo, es una cantidad de personas, es un proceso cumplido o no? ¿Me entiendes? Entonces, el key result siempre se puede medir de alguna forma. Quizás es un simple, mira, cumplimos con la implementación y el desarrollo de este nuevo proceso o no. Puede ser, cumplimos con capacitar estos 10 vendedores en tal plazo, sí o no. Puede ser también otro número como es, mira, nuestra retención de personal normalmente es un 6%, nos gustaría bajarlo a 4%. ¿Cuáles son, cuál es el objetivo de este grupo para reducir esto? Mira, tenemos que implementar estas 3 mejores prácticas a tal fecha y capacitar a la gente. Ahí vamos a ver si esto de repente empieza a bajar, mejorar este número de retención, ¿no? Entonces, siempre deberíamos intentar encontrar una forma que podemos decir, o es un número, o es un ahorro, o es una ganancia, o cumplimos sí o no, o algo de alguna forma medible. Eh, Acá también, y Simón, voy a simplemente compartir un comentario que lo vimos en Ana cuando estamos trabajando, que puede serles útil, creo, que es Uh -huh. tener cuidado que cuando estén fijando key results para algún objetivo, tienen que tener claro cuáles son las palancas que el equipo puede mover para conseguir ese objetivo. Por ejemplo, nos pasó que uno de los objetivos nuestros era incrementar el NPS, el Net Promoter Score, que es el índice de satisfacción de cliente. Pero cuando el equipo me preguntó, bueno, pero ¿y qué quieres que haga yo para mejorar eso? Nos vimos en la obligación de tener key results que fueran mucho más atingentes y mucho más accionables. Por ejemplo, asegurar un uptime de los servidores del 99,999% o disminuir el tiempo en el cual el equipo de soporte contesta los chats telefónicos, los chats y las llamadas telefónicas, o realizar más acciones de fidelización. Pero el punto que creo que es muy interesante acá, específicamente en áreas de recursos humanos, que el equipo de recursos humanos tiene que tener las herramientas para mover el indicador. No solamente tiene que ser un indicador que agrupe muchísimas cosas, sino que idealmente tiene que ser accionable por el equipo que lo tenga.
Y un poco eso lo digo desde la experiencia de Talana y cómo nosotros hemos visto estos Key Results aplicados a nuestro negocio. Germán Patrick acá nos está preguntando acerca del Sí, tema lo de la veo. transparencia. Mira, es una excelente pregunta, Germán. Y obviamente cada empresa tiene una cultura distinta, como lo mencionaba antes, ¿sabes? Yo cuando estoy hablando de transparencia, estoy hablando de transparencia a nivel de transparencia de información. Yo creo que yo lo que he visto, una de las razones por la cual Google es tan exitoso como empresa no es la tecnología ni la rentabilidad. Obviamente estos influyen mucho, pero digamos que Google es increíble porque comunican y comparten todo, o sea, a un nivel que es realmente sorprendente, o sea, toda la empresa sabía la fecha de lanzamiento de Google Play cuando lo íbamos a lanzar y era un proyecto en 2011 muy secreto, era un tema muy confidencial y a pesar de eso, cuando nos juntamos para las reuniones de empresa, compartíamos los planes de lanzamiento, compartíamos qué productos y servicios íbamos a tener. O sea, había mucha transparencia a nivel de transparencia de información. Se comunicaba mucho. Y la razón por la cual esto es importante es que hoy vivimos en un momento de mucho miedo. Vivimos en un momento de mucha incertidumbre y también vivimos en un momento donde la verdad es que mira, si nosotros no confiamos en nuestros equipos que están en casa trabajando, si nosotros estamos más preocupados de, ¿será que no hizo el login en WhatsApp porque se quedó dormido hasta las 10 de la mañana? La verdad es que va a ser muy difícil superar esta crisis y ir más allá, ¿me entiendes? Entonces, cuando tienes una transparencia de información, cuando la gerencia comparte más allá de lo normal, se establece confianza. Y cuando se establece confianza, tú como gerente empiezas a poder delegar más cosas en tu gente y eso te alivia la carga. Yo cuando doy coaching a ejecutivos en Chile, la mayor queja que tengo normalmente es, tengo demasiado trabajo, no alcanzo en mi día, no confío en mi gente. Esas son las quejas. Y la verdad es que se crea un ciclo vicioso porque en cuanto menos tú comunicas, la gente se empieza a crear historias. Uy, que el gerente no dijo cuál era la nueva meta de ventas porque quizá a la empresa no le va bien. Se empiezan a crear historias, ¿me entiendes? Cuando tú pierdes un gran cliente, la gente lo sabe, pero tú no lo dices en una reunión o tú no dices por qué pasó o tú no pides al equipo que comparten cómo se podía mejorar la próxima vez para no perder un gran cliente, la gente se empieza a inventar historias. Entonces, si tú compartes más información, tienes mayor transparencia de cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son realmente los temas importantes, cómo podemos hablar de estos temas difíciles. Si no tienes esta transparencia, no tienes confianza. Y si no tienes confianza, no puedes delegar. Y si no puedes delegar, no llegas. Chicos, yo Lo otro, lamentablemente me tengo que ir. sí, eso te iba a decir, Patrick, que en honor al tiempo me gustaría dejar hasta acá el webinar. Ya, Obviamente agradecerte enormemente tu participación a y ustedes. Gracias simplemente por la invitación, Pablo. me gustaría despedirme con una reflexión que la hicieron acá justo en las preguntas finales, que es si los OKR deberían cambiar en los tiempos de teletrabajo. Y ahí les comento que la respuesta debería ser un no rotundo. ¿Por qué? Porque si los OKR están establecidos correctamente para las personas, no deberían cambiar si la persona está en la oficina o no está en la oficina, porque la forma de medir el resultado debería ser la misma y es una muy buena metodología OKR precisamente para dilucidar la reflexión de si el equipo está rindiendo en teletrabajo o no. Puede ser que a nivel de empresa completa se desarrolle un objetivo distinto en esta contingencia, que puede ser, por ejemplo, asegurar el trabajo remoto del 100% de los trabajadores, puede ser, pero a nivel de los equipos no deberían cambiar radicalmente si están bien diseñados los OKR. Y esa es una de las particularidades de haberle pedido a Patrick que nos hiciera esta metodología, porque esto se engancha muy bien con el teletrabajo y cómo aplicarlo. Sí, absolutamente. Es súper buen punto, Pablo, porque Ujú. yo creo que la metodología de OKRs, y obviamente, como decía, no es menor y toma tiempo integrarlo y aplicarlo, sí puede facilitar muchísimo el tema de teletrabajo porque la gente la tenemos que empoderar más, tenemos que comunicar más, tenemos que ser más transparentes, pero empezarán ya a trabajar solos de una forma más eficiente. Ya.
Así que Súper. muchas gracias a todos por su participación, se lo agradecemos y hasta una próxima oportunidad. Y Patrick, nuevamente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.